Y este debate se da a consecuencia de lo que sucedía el fin de semana, un joven de 21 años que falleció luego de participar de una fiesta multitudinaria en el microcentro de Asunción. Se presume que fue por la combinación letal de sustancias psicoactivas. Todavía no se tiene la precisión. El médico forense Pablo Lemir sí confirmó que murió a consecuencia de un edema pulmonar que puede darse por algunos factores, por varios factores, decía él, de acuerdo a las circunstancias y la bebida, por ejemplo, que estuvo ingiriendo, Claro. y otros elementos que pudo haber ingerido el Sería muchacho. de una sobredosis, hablando así pronto y rápido y mal, ¿verdad? Una sobredosis y una mezcla de droga, alcohol, que alcohol también es droga, Ya ¿no? que mencionaste, Dani, hablando mal y rápido, porque mucha gente empezó a decir que este chico murió de sobredosis de marihuana. Sí. Algo que básicamente no existe. Lo que sí existió fue un consumo de una droga mucho más fuerte que es el éxtasis o LSD, LSD. mezclado con el alcohol. Ahí se produjo la mezcla fatal y algo que se da muy a menudo es esto. O sea, esto no es ninguna noticia para la gente que está en el ámbito y sobre todo en el centro hay muchas fiestas también de O este sea, que se tinte. consuma, que muera gente. Claro, sí se es- consume habitualmente. Este fue un caso extremo que llamó la atención y puso el foco un poco en esta situación que se ve todos los fines de semana. Claro, porque decían los especialistas, difícilmente uno pueda morir en estas circunstancias solamente por haber ingerido alcohol, salvo que llegue a un coma alcohólico. Claro. Obviamente tuvo que haber estado combinando otro tipo de sustancias. Nosotros ya estamos con Francisco Ayala, él es el responsable de comunicación de la Secretaría Nacional Antidrogas. Y qué mejor que preguntarle a él con qué frecuencia se maneja esta información de la circulación de esta sustancia en el mercado nocturno, tanto de Asunción como de otras ciudades. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Todo bien, un gusto estar con ustedes y bueno, realmente por un lado celebramos de que se esté debatiendo sobre este tema. Lastimosamente se da luego del fallecimiento aparentemente bajo los efectos de estupefacientes de un joven, pero este tema del éxtasis en particular es una cuestión que desde la Senat hace bastante tiempo ya estábamos manejando. Hay información, hay denuncias sobre la circulación y tenemos ciertos lugares o puntos que nosotros consideramos donde existe mayor consumo, principalmente en las zonas urbanas y dentro de un ámbito de jóvenes de una cierta disponibilidad de recursos. El éxtasis, para entender un poquito, es una sustancia, es una droga sintética, psicoactiva, es decir, altera la mente, de carácter alucinógeno, ¿verdad? Es una droga que lastimosamente las personas quienes las comercializan la presentan a los jóvenes como algo inocuo, como algo divertido, y por la simple presentación misma a veces no parece una droga, porque hablamos de una pastilla que no supera el tamaño de una aspirina, viene en colores llamativos, con figuras, con carita feliz y cosas así. Entonces de repente el joven, el adolescente, ve como algo inofensivo, pero no es así, es una droga que se la presenta de esta forma. Consumí esto te va a divertir. Generalmente se lo relaciona con el tema de que simplifica la confianza entre personas, es decir, que desinhibe, que hace que la persona se sienta más alegre, que tenga más empatía dentro de un grupo, ¿verdad? Se podría decir que resume todo el proceso que se lleva para emborracharse con alcohol, que tarda quizás unas horas, eso lo hace más rápido. Claro, el joven, el adolescente quiere divertirse, quiere pasarla bien, pero cree que esta droga lo que le va a facilitar es eso, ¿verdad? Y de cierta forma sí, por los efectos que produce. La persona se siente con mucha energía, no siente sed, no siente frío, no siente calor, tiene ganas de bailar 2 o 3 noches de corrido, ¿verdad? Pero lo negativo de aquí es que esa aparente diversión o buenas sensaciones que está sintiendo está anulando algunas señales de alerta de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por decirte, una persona que consume el éxtasis sufre una elevación muy alta de la temperatura corporal, se deshidrata rápidamente y el cuerpo no tiene la capacidad de dar las señales como a cualquier persona normal, de decirte, mira, te está pasando, te estás por morir y no te das cuenta. Ajá. Entonces es muy complicado y nosotros siempre recomendamos de que piensen miles de veces antes de consumir este tipo de sustancias. ¿Cuánto tiempo más o menos dura el efecto de la sustancia en el organismo? El efecto se manifiesta a unos 30 minutos a partir del consumo.
pero dura aproximadamente 5 a 6 horas el efecto así fuerte de la sustancia, pero nosotros tenemos también cierta información de que la confusión, la depresión, la falta de sueño, la irritabilidad son algunos efectos secundarios sí, que van quedando hasta una semana después del consumo. Ahí también hay un aspecto, entonces tenemos algunas señales que los padres o los tutores de los chicos pueden tener en cuenta. Si un joven está muy irritable, no duerme mucho, no come mucho, hay algunos cambios de temperamento muy evidentes, son algunas señales de alerta también a tener en cuenta. Francisco, Sí. perdón, ¿qué tipo de droga es la que más se utiliza? A ver, estamos hablando del éxtasis, pero hay otros que fácilmente uno puede acceder, digo los jóvenes. Hablamos del éxtasis dentro de un campo Segmento. específico, ¿verdad? Claro. Hablamos de la noche, de las fiestas. No queremos estigmatizar a las fiestas electrónicas, pero es el campo de mayor consumo, ¿verdad? Se lo relaciona al éxtasis con el mundo de la electrónica, del baile, pero siempre nosotros aclaramos, aquí no queremos estigmatizar a las personas que gustan de ese tipo de música, pero sí hacer entender que es el ámbito por donde mayormente circula. Eso dentro de un campo. En forma masiva a nivel país, la droga que más daño está ocasionando es el crack, pero el crack se manifiesta más fuerte dentro de una población, digamos, marginal de escasos recursos. Hay casos y excepciones de gente profesional que consume, pero tiene su campo de mayor acción. El crack, la marihuana, que nunca dejó de existir y de consumirse, fue desplazado por el crack, pero continúa. Francisco, ya en el sentido del, a ver, con el consumo de la droga que ya hace un efecto en el cuerpo del ser humano, se le suma otra droga que es el alcohol, y es allí en donde se genera aparentemente un conflicto letal, ¿verdad? ¿Me permitís un Sí. ratito, Francisco? Después complementás la idea. Vamos a escuchar lo que decía precisamente el médico forense, el doctor Pablo Lemir, haciendo la distinción de qué es lo que más se consume últimamente y cuáles son esas combinaciones letales de la que hablaba Dani. Escuchen. Hay muchas cosas que no se deberían mezclar con bebidas alcohólicas. Dentro de las drogas de abuso, el éxtasis, y los que consumen éxtasis, por ejemplo, saben perfectamente que no pueden consumir bebida alcohólica en combinación con éxtasis. ¿Qué es lo que hace? Puede provocar un coma muy profundo, una depresión pulmonar, digamos, una depresión pulmonar e incluso paro. Normalmente por eso la gente que consume éxtasis se pasa toda la noche tomando agua, ¿verdad? Y por ejemplo hay otros medicamentos que no son drogas por sí mismas, pero que simulan los efectos del éxtasis y que no deberían de consumirse en combinación, porque provocan directamente daño cardíaco. Ejemplo, el Viagra, el sildenafil combinado con alcohol. Provoca un efecto similar a lo que sería el éxtasis, pero también una altísima toxicidad a nivel cardíaco. Muy bien, ahí está. Decía el doctor Pablo Lemir, y en la medida que él hablaba, vos ibas asintiendo, Francisco. Éxtasis con agua. Solo con agua. Alcohol ya... El consumidor de éxtasis sabe eso, que es prohibido, no se puede combinar, pero lo que pasa es que una persona al consumir el éxtasis va sintiendo más ganas de ir probando otro tipo de sustancia. En un momento dado se olvida de esa regla básica que tiene y puede ocurrir como aparentemente ocurrió, ¿verdad? El caso de que se haya mezclado con alcohol o otras Ahora, sustancias. mi pregunta es, ¿cómo todo esto ocurre en las narices de las autoridades? Porque están perfectamente identificadas las zonas, los estilos musicales, incluso los lugares donde se comercializa esta droga como si fuera una bebida alcohólica legal. Ustedes no están enfocados en el microtráfico y van más a los peces grandes, buscando hectáreas de plantaciones de droga, o también les interesa el microtráfico que está minando todos los lugares nocturnos. Sí, aquí hay una responsabilidad compartida y de varios aspectos, ¿verdad? En el sentido de que en lo que respecta a microtráfico de crack y marihuana se está realizando trabajo, pero esto es un campo bastante nuevo y aquí también hay una falta de control en la organización de eventos. Nosotros notamos una especie de que cualquier persona se le ocurre y organiza una fiesta, ahora están las fiestas ambulatorias,
que se citan a través de las redes sociales a tal hora, en tal punto, media hora de locura en una esquina, luego van a otro punto. Entonces, también por un lado, al trabajo que hace la SENAT, la prevención o los controles, yo creo que se sumarían la falta de unos controles más eficientes a la hora de organizar eventos que nosotros sabemos en muchos casos, pero generalmente se realizan en propiedades privadas. Está en la responsabilidad de los padres de familia también, que no hay que tirar toda la carga sobre las instituciones, si bien tenemos mucha responsabilidad, pero hay también una responsabilidad muy fuerte de los padres de familia. ¿Cuánto cuesta una pastilla de éxtasis? Bueno, sabemos nosotros que hay un precio promedio entre 50 a 100 mil guaraníes. Es que lo que ocurre también hay mucha estafa dentro del negocio del microtráfico. A veces lo que te venden no es droga, te venden cualquier cosa, una mezcla de varios medicamentos. Sí, entonces, pero una pastilla básicamente está por los 50 a 100 mil guaraníes. ¿Y toma una sola persona o parten entre varios? Generalmente una sola persona. Porque está el famoso cartón también, que sí, tiene un efecto parecido, hasta donde es entiendo. el LSD, es una droga que también es bastante preocupante el nivel de consumo, es muy difícil de detectar. Hablamos de un cartoncito en forma de pastilla que se coloca por la lengua, no tiene olor, no emana humo, entonces uno no se da cuenta que esa persona está bajo los efectos. ¿Hay más consumo hoy en día que años anteriores? En el caso del LSD se da un consumo muy elevado en las zonas fronterizas, Ciudad del Este, Saltos de Guairá, Pedro Juan. Es impresionante la circulación que estamos observando. ¿Capital? Y en Capital con el tema del éxtasis. Hay que tener presente, el éxtasis está presente, circula. Para dar una idea, en Ciudad del Este el año pasado, la SENAT desbarató un laboratorio que tenía la capacidad de producir más de 3.000 pastillas por hora. O sea, quiere decir que hay producción y también hay consumo. Y demanda, por supuesto. Imagínate, ¿qué contiene el éxtasis? ¿Qué componentes tiene? Bueno, una persona un poco más técnica te tendría que hablar de eso. Sabemos que es una droga de origen sintético, tiene origen europeo. El boom fue en los años 90. Nosotros como país estábamos un poco fuera de eso, pero ahora lastimosamente vamos ingresando también a ese tipo de consumos. Acá lo peligroso es que pareciera ser una droga socialmente aceptable y como un requisito para divertirte en un evento social. Ahí está el tema, y eso implica mucho trabajo de prevención, porque como te dije, se presenta a una droga como el condimento para la diversión, y no es así. Quédate con nosotros, Francisco, vamos a hacer un corte y luego vamos a hablar de esa otra pata que vos estabas mencionando, de los controles y verificaciones de estos eventos que se realizan. Allí tenemos que hablar también de una responsabilidad administrativa de la Municipalidad de Asunción, y el concejal Hugo Ramírez tiene una propuesta respecto a esta situación. Enseguida volvemos. Muy bien, le agregamos a este debate al concejal Hugo Ramírez, que tiene una propuesta. Decíamos, también las autoridades administrativas tienen que regular, tienen que intervenir, verificar, controlar. ¿Qué es lo que quieren hacer, concejal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En Asunción las fiestas en domicilios particulares con fines de lucro están prohibidas. Una fiesta de colegio, una fiesta estudiantil, donde se cobra entrada, no se puede hacer en ningún caso. No es que nosotros planteamos la prohibición. Ahora sí, lo que hay que hacer es reforzar los controles, porque eso está muy de moda en Asunción. Y en Asunción la habilidad institucional más fuerte es el control. Lo que planteamos es que se refuercen los controles para que se cumpla la ordenanza. Y también modificar esa misma ordenanza que produce una laguna legal. Porque hoy uno, si quiere hacer el cumpleaños de 15 de su hija, si no va a cobrar entrada, puede hacerlo. Y si va a tener más de 1.000 personas, no más tiene que informar al municipio. Y finalmente, ¿por qué prohibimos las fiestas de colegios donde se cobran entradas y no las fiestas como de este estilo, ¿verdad? Cumpleaños de 15 o cumpleaños o fiesta que uno quiere hacer. O sea, solamente se está prohibiendo el lucro. Sí. No se está previniendo ningún tipo de exceso o abuso que se pueda incurrir. O sea, lo que se prohíbe es, las casas particulares tienen algunos requisitos para que sean sus planos aprobados. Para una vivienda uno tiene algún sistema de seguridad que tiene que presentar y el municipio te aprueba. Los lugares de gran concurrencia y discotecas tienen otros requisitos. En realidad somos muy ambiciosos nosotros como ciudadanos, porque la municipalidad ni la SENAT puede... SENAT no tiene nada que ver acá, pero la municipalidad no puede ni siquiera controlar que los menores de edad consuman alcohol en las fiestas. ¿Cómo podemos pretender que intenten evitar que los jóvenes consuman drogas que ni siquiera están muy a la vista? O sea, hay que empezar por lo básico. Fiestas comerciales donde jóvenes de 15 años ingresan y toman como si fueran adultos. O
sin problema. Tomando un poquito de eso como base, yo celebro el tema de que se implementen mejores controles para que el trabajo que realicen las instituciones encargadas tengan una contención en el sentido de no dar oportunidades a que se desarrollen ese tipo de actividades. Pero como estabas diciendo, lo básico acá es evitar que el joven consuma. Y no vas a evitar que la droga circule, lastimosamente. Entonces lo que se debe hacer es trabajar en la educación, inculcar la prevención para que en el momento en que la droga llegue frente a esa persona pueda decir no. Porque no podemos ser tan idealistas y decir, vamos a tenerle una burbuja a este niño, a este joven para que no conozca el mundo de las drogas. No, la droga está en la calle, está en la escuela, está en las discotecas. Entonces, meter prevención más que nada para que cuando llegue el momento el joven pueda decir, no, yo no quiero esto. Ahora, ¿pero tu propuesta es enunciativa, presidente, concejal? ¿O ya hay un equipo que tiene que ser desplegado para realizar este control y esto es inmediato? La Junta hoy aprobó, el Ejecutivo debe cumplir esa resolución de la Junta, salir a hacer los controles, por lo menos aleatorios. Hoy, como decía Pati, en las discotecas uno envía a sus hijos y tiene la garantía de que no hay algún control de que si es menor de edad, primero luego que no va a ingresar, o sea, va a ingresar y después que va a tomar bebida alcohólica. Hoy el único control que tiene el asunceno o el padre de familia para sus hijos es algunos lugares donde la PMT se encuentra a las salidas de las discotecas, pero no hay una presencia donde se va a controlar las discotecas, si ingresa o no algún menor, si tiene las medidas de seguridad actualizadas. Eso no existe, entonces se tiene que reforzar. Y aclarar una cosa, no es que nosotros queremos prohibir las fiestas en casas particulares. Vos si quieres hacer una fiesta, un asado, toda vez que no molestes a tu vecino, lo podés hacer, pero tu responsabilidad te indica que si vas a hacer una fiesta de concurrencia masiva, informar al municipio, a los bomberos voluntarios y que se prevea un sistema de seguridad, porque finalmente si el municipio no te sanciona cobrándote de 1 a 30%, que es la multa del valor de tu inmueble, eso puede pasar a un problema fiscal, porque es una exposición al peligro, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que tener conciencia, nosotros no estamos con el ánimo de prohibir. Parece bien. Es tan complicado esto tanto para Francisco como para Hugo en el sentido de, a ver, buscar normas, leyes para poder cuidar ciertos detalles en donde se realiza una fiesta, pero de alguna u otra manera ahí está la responsabilidad de la municipalidad, de enviar funcionarios, ver si está o reúne las condiciones, pero la municipalidad quizás no va a poder hacer la otra función. ¿Qué es la otra función? Es la de controlar si ingresa o no droga. Quizás ahí ya entra la responsabilidad de la Senato o la Policía Nacional. O sea, por eso decía, es también de los padres. Trabajo, y también los padres, obviamente. Sí, también de los padres, tiene que ser un trabajo interinstitucional, pero de momento nosotros nos abocamos a que el municipio haga cumplir lo que se tiene que cumplir, agradecerle a los medios de comunicación y decirle y reiterarle, tu responsabilidad te indica que en lugares particulares no se pueden realizar fiestas comerciales, en casa, en domicilio. Concejal, ¿quiénes van a hacer los controles? ¿Van a estar plenamente identificados? ¿Son funcionarios de la municipalidad? ¿Son de una dependencia específica? ¿Quiénes son? Van a ser los funcionarios de la municipalidad con identificaciones que van a llegar a los locales y vamos a pedir la colaboración de la Fiscalía y de otras instituciones para que el control sea más riguroso. Si claro, por razón es importante, no Hugo, ¿sabes por qué te digo? Perdón que te interrumpa, es muy importante, porque es bien sabido que funcionarios solo de la municipalidad y van y recorren y finalmente terminan negociando con los organizadores de la fiesta y no pasa nada. Así mismo es. La recaudación. Acá Enrique Ayala, que tiene varias noches de vuelo, tiene una consulta que hacer. Trabajando, A ver, Enrique. trabajando. No, quería preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con esas casas que son netamente están dedicadas a fiestas para colegios? Hay casas particulares que se alquilan exclusivamente para, y ya son casas conocidas que son para fiestas de colegios. Eso solamente si tienen una autorización y una licencia comercial para operar ellos de tienen esa un manera. permiso especial entonces. Y si no lo tienen, están hoy sujetos a una sanción. Pero el control es el que es deficitario. Porque estas casas son casas normales, o sea, no tienen No nada. están acondicionadas. No, pero hay otras discotecas que se acondicionaron de ser casas particulares con ayuda del municipio y orientación de los bomberos y especialistas en sistemas de seguridad, se acondicionaron y hoy tienen el permiso para actuar. las promos cuando se hace se dice casa de la familia tal, o sea, es famosa esta. Sí, pues ya conocida. quedó el nombre. Claro. Hay que ver si es que tiene o no las Si no condiciones tiene, y para si eso no, está la no se puede verificación. hacer, o si no, no se puede hacer. Muy bien, gracias concejal A Hugo ustedes. Ramírez. Gracias Francisco por tu Muchas tiempo. gracias a ustedes.